Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Villahermosa, México, y también cada uno de ustedes a través de toda la República Mexicana, y también cada uno de ustedes en Calley, Puerto Rico, y en todos los países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, del Canadá y demás países que a través del satélite Galaxy 7, Canal 11, están en contacto o en sintonía con este canal de televisión, y también para todos los que están a través de la línea telefónica. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En este día quiero leer en San Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Señor Jesucristo, Él, yo soy. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder entender estas palabras del Señor Jesucristo, del capítulo 14, verso 6, donde Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos entender quién es esa persona que dijo: yo soy. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Conforme al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 1 en adelante, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas
no prevalecieron contra ella. Sigue diciendo, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Cuando Juan el Bautista estaba predicando y decía, después de mí, detrás de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo a la verdad os bautizo con bautismo de arrepentimiento, o sea, bautismo en agua. Ahora, él estaba anunciando uno que vendría después de él, otro hombre, otro profeta que vendría después de él, y ese hombre que vendría después de él era la luz verdadera, era nada menos que el Verbo, y el Verbo era en el principio con Dios, y el Verbo era Dios, sería Dios manifestado en carne humana en toda su plenitud, al cual Juan le estaba preparando el camino. Por eso el profeta Malaquías dijo en Malaquías capítulo 4 o capítulo 3, Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está enviando su mensajero? Dios, el Señor. Y vendrá súbitamente a su templo, ¿quién? El Señor, a quien vosotros buscáis. ¿A quién buscaba el pueblo hebreo en el templo y a quién servía? ¿Y a quién estaba esperando el pueblo hebreo? Al Señor. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién vendría? El Señor, el ángel del pacto. Ese sería el que vendría. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora tenemos la promesa aquí, el ángel del pacto, el Señor a quien buscaba el pueblo hebreo en el templo, era quien vendría y a quien Juan estaría preparándole el camino. Por eso el profeta Isaías, hablando de la venida del Mesías, al cual Juan el Bautista le estaría preparando el camino, dijo en el capítulo 40 y verso 3 y 5, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, ¿quién vendría? Vendría la gloria de Jehová, manifestada en carne humana, y toda carne juntamente vería la gloria de Jehová manifestada en carne humana. Toda carne vería la gloria de la Shequina, toda carne vería la columna de fuego que había guiado al pueblo hebreo por el desierto por 40 años. Esa columna de fuego que le apareció a Moisés en la columna de fuego en la zarza ardiente, la vería el pueblo hebreo, pero ¿cómo? En carne humana. Estaría habitando ya no en un templo hecho de pieles por Moisés, ni en un templo de piedras hecho por Salomón, sino en un templo de carne humana, creado por Dios en el vientre de María. Ese sería el templo al cual y en el cual vendría el Señor, el ángel del pacto, para visitar a su pueblo Israel. Por eso encontramos que el profeta Isaías dice, y se manifestará la gloria de Jehová,
la gloria de la Shekinah, la gloria de la columna de fuego. ¿Cuándo? Cuando este precursor de la primera venida de Cristo le preparara el camino al Señor, al ángel del pacto. Por eso encontramos que cuando Moisés se encontró con esa columna de fuego en el monte Sinaí, en el capítulo 3 del Éxodo, Moisés escuchó las palabras de esa columna de fuego y en el capítulo 3, verso 4 en adelante dice: viendo Jehová que él, Moisés, iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza de ese arbusto y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este yo soy que envía a Moisés al pueblo hebreo para sacarlos de la esclavitud en Egipto. Encontramos que en el Antiguo Testamento está escrito el nombre del yo soy con 5 letras consonantes o 4 letras consonantes, las cuales el pueblo hebreo no puede pronunciar, y no han podido pronunciar, y han buscado la forma de pronunciar esas letras, porque es el nombre que Dios le dio a Moisés y también a Abraham y a otros profetas. Por eso Moisés, siendo el que se encontró con el yo soy en aquella zarza ardiente, escribió el Génesis y colocó esas 4 letras consonantes como el nombre del yo soy. Ahora, encontramos que el yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, prometió al pueblo hebreo que se revelaría a él, enviando primeramente un profeta mensajero que le estaría preparando el camino, y luego se manifestaría la gloria de Jehová en carne humana. Cuando apareció Juan el Bautista, allí estaba el precursor de la primera venida de Cristo,
con el espíritu y virtud de Elías, para tener un pueblo bien apercibido, esperando la primera venida del Mesías en medio del pueblo hebreo. Por eso Juan el Bautista anunciaba: después de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Después de mí viene uno. Ese uno era el Mesías prometido al pueblo hebreo. Era el Emanuel de Isaías capítulo 8, que traducido es Dios con nosotros. Por eso el profeta Juan el Bautista, dijo Jesús de él, fue el mayor de los profetas. Dice: no hubo ninguno mayor que Juan, de los nacidos de mujer. No hubo ninguno mayor que Juan, pero el menor del reino de los cielos es mayor que Juan. Ahora, el mayor de ustedes o el menor de ustedes es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque pertenecen al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Son parte de ese cuerpo místico de la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales están en una esfera superior a los siervos de Dios del pueblo hebreo del Antiguo Testamento, bajo la dispensación de la ley. Ahora, miren ustedes cómo sigue diciendo este capítulo 1 de San Juan, donde hemos estado leyendo anteriormente, donde nos dijo: no era él. Dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Por lo que Juan estaba diciendo, todos debían creer en Jesús de Nazaret. No era él la luz, o sea, no era Juan el Bautista la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan el Bautista, del cual habló Jesús en una ocasión, dijo que Juan el Bautista era antorcha que ardía, y dijo: y ustedes quisieron caminar a su luz, mas yo tengo mayor testimonio, o sea, mayor luz que Juan. No era él la luz, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio, de la luz, de la luz que vendría, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vean ustedes que aquí en el capítulo 1 verso 4 decía: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y cómo venía a este mundo? Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo vestido de carne humana. Venía a este mundo como un ser humano, pero el que estaba dentro de ese ser humano era esa luz verdadera, era esa columna de fuego que alumbra a todo hombre. Dios es luz. Juan, encontramos que en una de sus cartas dijo: Dios es luz, y en él no hay ninguna niebla. Así es que vean ustedes aquella luz verdadera, aquella columna de fuego que está en la sexta dimensión, y Dios que está en la séptima dimensión, que es luz allí también, venía a este mundo. Y cuando vino a este mundo, el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, porque no le conocieron. Vino a este mundo vestido de carne humana, vestido de humano. Miren ustedes, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza.
Él lo creó allá en la sexta dimensión, creándolo un cuerpo teofánico, a la imagen del cuerpo teofánico que Dios tiene en la sexta dimensión, a la imagen de ese cuerpo angelical, a la imagen también de esa columna de fuego. O sea, un espíritu teofánico puede aparecer en la forma de un ángel o de un varón de la sexta dimensión, o puede aparecer en la forma de una luz. Y vamos a verlo dentro de muy poco. Encontramos que Dios fue descendiendo de la séptima dimensión, descendió a la sexta dimensión, en donde se formó un cuerpo teofánico. O sea, se hizo un cuerpo teofánico, y desde ese cuerpo teofánico Él creó todas las cosas. Por eso, el primer cuerpo o la primera creación fue el cuerpo teofánico de Dios. Y con ese cuerpo teofánico y desde ese cuerpo teofánico, Dios creó todas las cosas. Ese cuerpo teofánico de Dios, el cual en muchas ocasiones ha sido visto como un varón, como un hombre, pero de la sexta dimensión. Y en otras ocasiones ha sido visto como una luz. Ese cuerpo teofánico fue el principio de la creación de Dios. Fue el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué? Ese cuerpo teofánico era con Dios, porque era el cuerpo teofánico que Dios se creó, y era Dios, porque Dios estaba dentro de ese cuerpo teofánico. Dice, por Él fueron hechas todas las cosas. Y no dice en el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en y desde y con ese cuerpo teofánico, que es el verbo, el logo que salió de Dios. La primera creación divina fue su cuerpo teofánico. Ese cuerpo teofánico, en muchas ocasiones, al ser visto, ha sido visto como un varón, como un hombre. Cuando le apareció a los padres de Sansón, apareció como un varón, como un hombre. Cuando le apareció también a Josué, le apareció como el príncipe del ejército de Jehová. Cuando le apareció a Moisés y él vio sus espaldas, vio las espaldas como las espaldas de un hombre. Cuando vio las espaldas del ángel de Dios, o sea, del ángel de Jehová. Y encontramos que en diferentes ocasiones, cuando apareció en forma de un varón, parecía un hombre, pero era un hombre de la sexta dimensión. Y luego, cuando se hizo carne, se hizo un hombre de esta dimensión. Ahora, todo esto ha sido así porque el programa divino, miren ustedes, fue Dios ir o venir descendiendo de la séptima dimensión y venir creando otras dimensiones, y para eso se creó un cuerpo teofánico, y desde ahí creó todas las dimensiones y creó los cielos y la tierra, creó ángeles, arcángeles, querubines, todas estas cosas creadas por Dios. Y luego también encontramos que creó animales, árboles,
y todas estas cosas, los cielos y la tierra. Y luego encontramos que creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Ahora encontramos que cuando Dios creó al hombre, lo creó en la sexta dimensión, o sea, le creó un cuerpo teofánico en la imagen que tiene el cuerpo teofánico de Dios. Y en esta sexta dimensión el ser humano estuvo viviendo, no sabemos cuántos años, o cientos de años, o miles de años. Y allí el ser humano tenía todo el poder y autoridad, y estaba como rey y sacerdote con Dios, y tenía compañerismo con Dios. Dios estaba en su cuerpo teofánico allí en la sexta dimensión, y el ser humano, el hombre, estaba también allí en la sexta dimensión en su cuerpo teofánico. Pero luego, pasando el tiempo y luego que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Dios vino a esta dimensión en su cuerpo teofánico y puso en orden este planeta Tierra, separó las aguas de la tierra y colocó las aguas en un lugar, y así descubrió parte del planeta Tierra, y a la parte seca llamó tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y luego continuó ese programa, en donde trajo también existencia peces, reptiles, aves, árboles, trajo vegetación, trajo animales, y luego trajo al ser humano a este planeta Tierra, donde le creó un cuerpo del polvo de la tierra. Y conforme a esa imagen que tuvo el ser humano en esta dimensión terrenal, sería la imagen que tendría el cuerpo físico visible que Dios tendría en esta dimensión terrenal, cuando Él se hiciera carne, se hiciera hombre de esta dimensión terrenal. Por eso, miren ustedes, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de Dios de la sexta dimensión. Y luego, cuando Dios se manifestó en esta tierra en forma visible, en carne, Él se hizo a imagen y semejanza del hombre, del ser humano. ¿Para qué? Para redimir al ser humano y regresarlo a la vida eterna. Porque el ser humano, en la caída en el huerto del Edén, cayó de la vida eterna y perdió todos los derechos a la vida eterna, a la juventud eterna, a la salud y felicidad eterna. Perdió todos los derechos también como rey, como gobernante de este planeta Tierra, con todo lo que el planeta tiene. Perdió sus derechos como hijo del hombre, porque el título de hijo del hombre tiene que ver con su posición de rey en este planeta Tierra. Para el ser humano regresar a su posición de rey en este planeta Tierra,
tiene que ser restaurado el título de hijo del hombre y ser entregado el título de propiedad, el libro de la vida del Cordero, el libro de la redención de los cielos y de la tierra, que es el libro de los 7 sellos. Tiene que ser entregado nuevamente a la raza humana, a un hombre que esté en esta tierra representando a la raza humana y sobre todo al cuerpo místico del Señor Jesucristo, al cual el Señor Jesucristo, el ángel del pacto, la columna de fuego, el varón de la sexta dimensión, llamado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el ángel fuerte, al tomar el título de propiedad de la mano del que está sentado en el trono y abrirlo en el cielo, desatando sus 7 sellos, luego lo trae a la tierra en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11. Lo trae abierto en su mano para restaurar la raza humana, restaurar a los escogidos de Dios a la vida eterna, restaurar a los escogidos de Dios a todo lo que Adán perdió en la caída. Para eso él trae el título de propiedad, el libro de los 7 sellos abierto en su mano, y su rostro es como el sol, porque la segunda venida de Cristo, del ángel del pacto, de la columna de fuego, es como el sol de justicia, como dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 2. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y también en San Mateo capítulo 17, en el monte de la transfiguración, en donde Jesús subió con Pedro, Jacobo y Juan para mostrarle a ellos la venida del Hijo del Hombre en su reino, con poder y gloria, viniendo con sus ángeles, como había dicho en San Mateo capítulo 16, versos 27 y 28. Y también había dicho, y muchos de los que están aquí, o sea, de sus discípulos, no gustarán, no verán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria. ¿En dónde? En su reino. Es la venida del Hijo del Hombre en su reino. Y su reino es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. ¿Dónde es que Él viene? Viene en su reino. Ahora podemos ver que Él hizo esta promesa y ahora sube al monte, a un monte alto, 6 días después de estas palabras, y toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí podemos ver que cuando él aparece con su rostro como el sol, aparecen a cada lado del Señor, que está con su rostro como el sol, aparecen a cada lado Moisés a un lado y Elías a otro lado. Ahí podemos ver las alas del sol. El sol es Cristo y las alas son el ministerio de Moisés y Elías. Y en sus alas, en el ministerio de Moisés y Elías, traerá salvación. ¿Y por qué? En el ministerio de Moisés y Elías, Cristo en su venida trae salvación para los escogidos,
porque Moisés se representa a los muertos en Cristo y Elías se representa a los que estarán vivos en el fin del tiempo, que serán transformados sin ver muerte. Así como Elías fue raptado en un carro de fuego sin ver muerte. Pero Moisés murió, pero fue tomado por el arcángel Miguel, y él lo llevó en ese funeral, el arcángel Miguel con sus ángeles. ¿Por qué? Porque tanto los patriarcas como los profetas de Dios y como los escogidos de Dios, los hijos de Dios, cuando mueren, son llevados por los ángeles de Dios al paraíso. Por eso Jesús, hablando de la muerte del mendigo Lázaro, dijo que murió Lázaro, el mendigo, y fue llevado por los ángeles. Porque cuando muere un hijo de Dios, es llevado al paraíso por los ángeles de Dios. Ahora, cuando murió el rico, no dice que los ángeles de Dios lo llevaron al paraíso, más bien dice que el rico se encontró en el infierno. Así es que fue llevado por los ángeles caídos que cayeron con el diablo, los cuales se encuentran en la quinta dimensión, que es el infierno. Para allá se llevaron el rico. Pero a Lázaro el mendigo, los ángeles de Dios, ángeles que no habían caído, se lo llevaron al paraíso. Por eso es necesario que todo ser humano asegure su partida de esta tierra y sepa quiénes se lo van a llevar cuando terminen sus días aquí en la tierra, porque se lo van a llevar o los ángeles de Dios al paraíso, o los ángeles caídos que cayeron con el diablo, con Lucifer, se lo llevarán entonces al infierno, a la quinta dimensión. Por eso todo ser humano tiene que estar preparado para el día de su partida, y si no ha de partir, entonces tiene que estar preparado para el día de su transformación, porque vendrá una transformación para los escogidos de Dios en el fin del tiempo. Así es que para una cosa o para otra cosa tenemos que estar preparados, y los que estén preparados para, si mueren, ser llevados al paraíso, si no mueren porque son escogidos para ser transformados, pues ya están preparados para la transformación de su cuerpo. Por eso se requiere que toda persona haya recibido a Cristo como el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, y así la persona estar libre de pecado, siendo Cristo nuestro Cordero pascual y también el macho cabrío de la expiación, con el cual nuestro pecado fue quitado y hemos sido reconciliados con Dios, porque la expiación del macho cabrío, el día señalado por Dios del mes séptimo, como nos dice en Levíticos capítulo 25 y verso 8 en adelante, nos habla del día de la expiación, que es el día 10 del mes séptimo de cada año. Ese día 10 del mes séptimo de cada año es el día de la expiación para el pueblo ser reconciliado con Dios. Y ese sacrificio del macho cabrío, del cual el sumo pontífice tomaba esa sangre y la llevaba
al lugar santísimo y la colocaba sobre el propiciatorio. En el arca del pacto era la sangre a través de la cual Dios miraba al pueblo hebreo y no podía ver los pecados del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque había un sacrificio, el sacrificio del macho cabrío de la expiación, el día 10 del mes séptimo. Ese macho cabrío en la expiación había tomado el lugar de cada persona del pueblo hebreo y había muerto por cada persona y por sus pecados. Y cuando Dios, a través de la sangre de ese macho cabrío, presentaba ante la presencia de Dios, el cual estaba en el lugar santísimo del templo, sobre el propiciatorio, cuando era presentada allí esa sangre, ya Dios miraba a través de la sangre, miraba al pueblo hebreo y no podía ver pecado sobre el pueblo hebreo, aunque el pueblo hebreo pecaba mucho, o como dicen ustedes, bastante. Todo el año estaba pecando. Pero vean ustedes, Dios miraba al pueblo hebreo sin pecado cuando se llevaba a cabo la expiación el día 10 del mes séptimo y era colocada esa sangre en el trono de intercesión. Era colocada esa sangre en el propiciatorio sobre el arca del pacto en medio de los dos querubines. Y Cristo, siendo la expiación por nuestros pecados, Él subió al cielo y se presentó ante el trono de Dios. Y allí presentó su propia sangre por todos nosotros. Y cuando Cristo hizo esta obra, siendo Él nuestra expiación, cuando Dios mira a cada uno de sus hijos, los cuales han creído y recibido a Cristo como su expiación por el pecado, Dios no ve pecado sobre sus hijos, porque nos mira a través de la sangre de Cristo. Y por esa causa es que nosotros recibimos la bendición de ser transformados conforme a la promesa divina en el tiempo señalado por Dios para regresar a la vida eterna con todos los derechos que perdió Adán y Eva restaurados. Eso acontecerá muy pronto conforme a la promesa de Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 10 viene el ángel fuerte, el ángel del pacto, que es el Señor Jesucristo, descendiendo del cielo en esa columna de fuego, con el arco iris alrededor de su cabeza o sobre su cabeza, y el librito abierto en su mano, y su rostro como el sol, trayendo ese título de propiedad para entregarlo nuevamente a la raza humana. Libro que en otros tiempos nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra era digno de tomar ese libro, ni siquiera de mirar ese libro, excepto el Señor Jesucristo. Y ahora cuando desciende a la tierra Cristo, el ángel del pacto, el yo soy del Antiguo Testamento, que es el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento, encontramos que luego lo trae a la tierra y lo entrega a un hombre redimido con la sangre del Señor Jesucristo. Juan el apóstol estuvo representando a la iglesia del Señor Jesucristo en la revelación apocalíptica y estuvo representando a cada ángel mensajero del Señor Jesucristo, desde el comienzo hasta el final del programa divino. Por eso
Juan el Bautista también en el fin del tiempo está en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 10, representando al cuerpo místico del Señor Jesucristo y al ángel mensajero del cuerpo místico del Señor Jesucristo del fin del tiempo, cuando ya las edades de la iglesia gentil han terminado. Estará representando al ángel mensajero del Señor Jesucristo, al ángel de Jesús, enviado en el fin del tiempo en carne humana, para ser el mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y ser así el último velo de carne, en donde el Señor Jesucristo estará siendo manifestado y revelado al pueblo. Porque siempre el Señor Jesucristo, para llevar a cabo su obra en cada edad y en cada dispensación, ha tomado un velo de carne, un ser humano, y ha velado en ese velo de carne y ha llevado a cabo su programa, y le ha hablado a su pueblo a través de labios humanos. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dice Amós capítulo 3 verso 7. Siempre hará Dios cumplir su promesa para cada edad o para cada dispensación. Se ha velado en carne humana, o sea, se ha metido en un velo de carne humana y luego se ha revelado a través de ese velo de carne. Muchas personas han visto el velo de carne y han tropezado con ese velo de carne, pero los escogidos siempre han visto al que está dentro de ese velo de carne y han visto que es el ángel del pacto, Jesucristo, velado en carne humana, llevando a cabo su obra y hablándole a su pueblo a través de ese velo de carne humana, a través de ese mensajero, de ese profeta enviado por Dios para ese propósito divino. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes se revele sus secretos a sus siervos los profetas. Siempre Dios se ha manifestado a los seres humanos por medio de un velo de carne humana. Por eso siempre se ha revelado a sus profetas. ¿Y dónde ha colocado su palabra? En la boca de sus profetas. El mensaje de toda edad ha estado en el mensajero de cada edad. Y el mensaje de toda dispensación ha estado en la boca y el corazón de todo mensajero de cada dispensación. Por eso Dios dijo a Moisés, y Moisés se lo repitió al pueblo hebreo, las siguientes palabras en Deuteronomio capítulo 18 verso 15 en adelante. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiré. Así está diciendo Moisés al pueblo hebreo, que Dios levantará un profeta como Moisés, y a él deben oír. ¿A quién debe oír el pueblo de Dios? Al profeta que Dios levanta para cada edad y para cada dispensación. Porque ahí está la voz, la palabra de Dios siendo hablada para el pueblo de Dios. Ahora veremos que esto es así. Por eso Dios dice, y Moisés dice, a él oíd, porque oyéndolo a él, están oyendo a Dios y la palabra de Dios a través de carne humana. Sigue diciendo Moisés, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en
su boca. Donde Dios pone sus palabras, en la boca de sus profetas. Y en la boca de todo profeta de cada edad, Él pone el mensaje, la palabra de cada edad. Y en la boca de todo profeta de cada dispensación, Él pone el mensaje para esa dispensación. No está fuera del mensajero correspondiente para cada edad o cada dispensación. Y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que no es un asunto de decir, yo no creo en ese profeta y yo no voy a escuchar lo que ese profeta está hablando. No, delante de Dios no es así. Cuando Dios envía un profeta para una edad o para una dispensación, Él pone su palabra en ese profeta y Él dice, a Él oiré. El pueblo está ordenado y obligado a oír la palabra de Dios por medio de ese profeta. O sea que el pueblo, las personas no pueden decir, yo tengo mi propia religión, yo asisto a la iglesia tal o tal. Delante de Dios no hay sectarismo, ni hay escapatorias de decir yo pertenezco a la religión tal o a la secta religiosa tal o a la iglesia tal. ¿Recuerdan ustedes en los días de Jesús cuando vinieron con ese mismo cuento? Porque ese es un cuento muy barato delante de Dios. Esos son cuentos sectarios o excusas sectarias para no escuchar la voz de Dios por medio del mensajero de Dios correspondiente para ese tiempo. ¿Recuerdan los días de Jesús de Nazaret, en donde muchos líderes de aquel tiempo decían, nosotros creemos a Moisés, nosotros somos hijos de Abraham y nosotros tenemos un Padre que es Dios? Ellos se estaban escudando en sus sectas religiosas que habían formado y con esos pretextos querían decir que ellos no escuchaban a otro mensajero de Dios, que ellos no iban a escuchar a Jesús de Nazaret, sino que ellos creían a Moisés. Pero Jesús les dijo, si ustedes creyeran a Moisés, ustedes creerían en mí, porque de mí habló Moisés. Moisés habló de Jesús cuando dijo, profeta como yo, les levantará vuestro Dios de entre vuestros hermanos. A Él oiré. Profeta como Moisés es un profeta dispensacional, porque Moisés era un profeta dispensacional. Y si Dios exige que cuando Él envía un mensajero, un profeta, en donde Él coloca su palabra, toda persona lo escuche, cuando lo envía para una edad, ¿cuánto más cuando envía un profeta para una dispensación? O sea, que no hay excusas delante de Dios para decir, nosotros pertenecemos a tal o cual religión o secta religiosa y nosotros escuchamos lo que dice nuestra religión o nuestra secta religiosa, lo que dice nuestro pastor, lo que dice nuestra denominación o religión. No, delante de Dios la cosa es diferente. Cuando Dios envía un profeta, es un hombre enviado de la presencia de Dios, enviado del cielo, en donde Dios coloca su palabra. Es enviado un espíritu de profeta. Delante de la presencia de Dios es enviado un espíritu de profeta de la sexta dimensión, el cual aparece en carne humana para traer el mensaje
de parte de Dios, traer el mensaje del cielo, el cual solamente un profeta, mensajero, puede traer del cielo, porque es el único que viene así diseñado con las dos conciencias juntas para recibir ese mensaje del cielo, traerlo de la sexta dimensión a la tierra y darlo a conocer. Y es el único que puede entender los simbolismos de la sexta dimensión, los simbolismos de la palabra que ha de ser manifestada en la tierra y ser cumplida en medio de los seres humanos. Así es que podemos ver la responsabilidad que tiene todo ser humano en esta tierra de escuchar la voz de Dios por medio del profeta mensajero que Dios envía para el tiempo en que la persona está viviendo, y no poner excusas y barreras sectarias o religiosas, porque Dios no tiene barreras religiosas o sectarias. Él lo mostró allá en el pozo de Jacob, allá en Samaria, cuando se encontró con la mujer samaritana, en donde la mujer samaritana, cuando Jesús le dice: mujer, dame de beber, ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, cuando los judíos y los samaritanos no se tratan? ¿Ven ustedes? Tenían barreras sectarias y también tenían barreras políticas y barreras así de regiones, barreras regionales, eran regionalistas. Pero Jesús les dice: mujeres, si tú supieses quién es el que te pide de beber, tú pedirías de él y él te daría agua que salta para vida eterna. La mujer quiso de esa agua, pero él le dice: ve y busca a tu marido. Ella le dice: no tengo marido. Él le dice: bien has dicho, esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido, y aún el que tienes no es el tuyo. Ella le dice: Señor, paréceme que eres profeta, porque él estaba revelando su vida, estaba revelando los problemas de su vida. Y él le dice, ella le dice: paréceme que eres profeta, paréceme que eres profeta. Cuando nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará todas las cosas de Dios, aún la parte de la vida de los seres humanos, y en cuanto a cómo vivir delante de Dios, y en cuanto a los problemas de los seres humanos, y también en cuanto a todo el programa divino para el ser humano. Revelará los misterios del reino de Dios, o sea, el programa de Dios correspondiente para el tiempo en que la persona o personas están viviendo, y también dará a conocer las cosas del programa de Dios que ya fueron efectuadas. Como dice uno de los salmos, y también dice San Mateo capítulo 13 y verso, veamos, capítulo 13 nos habla en San Mateo que él declarará cosas escondidas desde la fundación. Ahora, él había dicho
cuando le preguntaron por qué les hablas por parábolas, Jesús dijo, porque a vosotros es dado conocer los misterios de los cielos, mas a ellos no es concedido. Por eso Él les hablaba por parábolas, pero a sus discípulos les hablaba claramente. Así es que podemos ver que Él daba a conocer cosas escondidas desde la fundación del mundo por parábolas, pero a sus discípulos les hablaba más claramente, porque a los que deben entender, a los que es concedido entender, a ellos les es hablado claramente, les es dado a conocer el significado de esas parábolas que muestran cosas escondidas desde la fundación del mundo y cosas que deben suceder. Así es que Cristo tenía que dar a conocer estas cosas, pero a los que no podían entender o no debían entender, por parábolas, y a los que tenían que entender, entonces les explicaba las parábolas. Por eso la revelación de Jesucristo apocalíptica es dada en símbolos, y los símbolos son formas parabólicas, son parábolas que hablan de los misterios de Dios, de cosas que han de acontecer, pero que no pueden ser entendidos estos símbolos por aquellos que no deben entender, a los cuales no es permitido entender, pero a los escogidos de Dios es concedido entender estos símbolos apocalípticos. Y para entender estas cosas que deben suceder, que están colocadas en símbolos apocalípticos, Dios dice en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras apocalípticas son fieles y verdaderas y están colocadas en símbolos apocalípticos. Y al Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿De quién son los espíritus de los profetas? De Dios. Él creó esos espíritus de los profetas. Él creó esas teofanías o cuerpos teofánicos de los profetas. Los espíritus de los profetas son los cuerpos teofánicos de los profetas. Y son también las teofanías, los cuerpos teofánicos de cada escogido de Dios, conocidos en la Escritura como el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Son estos cuerpos teofánicos o espíritus teofánicos los cuerpos en donde los escogidos de Dios, los hijos de Dios, pasan cuando mueren o cuando termina su tiempo aquí en la tierra. Ellos pasan a vivir, a morar en esos cuerpos teofánicos de la sexta dimensión. Cuerpos teofánicos que son parecidos a estos cuerpos físicos, pero de la sexta dimensión, pero que no se ponen viejos, que no se cansan, que no comen, que no duermen, que no trabajan como se trabaja acá, pero que en ellos se camina en la sexta dimensión, que es una dimensión en la cual van los santos que mueren o que duermen, dimensión en la cual pueden caminar, en la cual hay árboles, hay pajaritos, hay flores y también hay diferentes lugares así como los hay aquí en esta dimensión terrenal. Y saben ustedes una cosa,
La pregunta para algunos será, ¿y desde cuándo existe o hay estas cosas en esa dimensión antes que las que hay en esta tierra? Porque primero fue esa dimensión, primero fue ese mundo y después este mundo. Porque primero vino este mundo por la sexta dimensión, en donde habitó Dios en ese cuerpo teofánico. Y luego también habitó Adán en ese cuerpo teofánico. Y también pajaritos y animales. Y luego se cumplió lo que dice el apóstol San Pablo, conocedor de este misterio divino, en Hebreos capítulo 1, verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido construidos, por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la sexta dimensión no la ven la gente. Y de esa dimensión que no se ve, fue hecho esto que se ve. Fue hecha esta tierra. Fueron hechos los animales. O sea, fue una materialización de lo que no se ve. Fue una encarnación de lo que no se ve, de la sexta dimensión. Por eso cuando Dios le creó un cuerpo a Adán del polvo de la tierra, Adán que estaba en su cuerpo teofánico, un cuerpo muy parecido a este cuerpo físico que cada ser humano tiene, entró en el cuerpo creado por Dios del polvo de la tierra y vivió en ese cuerpo. Y Adán era alma, espíritu teofánico y cuerpo físico. O sea, alma de Dios, alma viviente, espíritu teofánico o cuerpo teofánico, o cuerpo de la sexta dimensión, o un hombre de la sexta dimensión. Y luego vino esta dimensión en donde Dios le proveyó un cuerpo físico y se metió dentro de ese cuerpo físico. Y ahí en ese cuerpo físico habitó. Y de ese cuerpo físico Dios, al colocar sueño sobre Adán, sacó de su costado una costilla y le formó una compañera. Por eso, siempre cuando un joven se enamora de una joven, le dice, yo te quiero, te amo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque la mujer fue sacada del costado, del corazón, de esa área donde está el corazón del ser humano. Por eso, a la mujer, el ser humano, el hombre, tiene que tratarla con los sentimientos de su corazón. No es para ser tratada mal, no es para darle un maltrato, sino un buen trato. Algunas veces, algunas personas dicen que a las mujeres no hay cómo entenderlas. Es que Dios no formó a la mujer para que el hombre la entienda, sino para que la ame. Y cuando la ama, entonces todo funciona bien. Dele amor, que es aquello que la mujer necesita de usted. Dele amor y con amor dele buen trato. Y así también haga la mujer sabiendo que fue sacada del costado del hombre. Trátense con los sentimientos profundos de amor, para que así todo marche
bien, y críen a sus hijos con amor también. Dios quiere armonía en el matrimonio, quiere armonía en los hogares, quiere armonía en la familia, porque Dios es un Dios de armonía, y todo lo que Él creó, lo creó en armonía. Así es que mantengan eso en mente y pongan en práctica todo lo que Dios dice en su palabra, y entonces nos veremos muy pronto en el glorioso reino milenial, reinando con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y antes de eso nos veremos en cuerpos eternos, cuerpos gloriosos que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Cuando llegue el momento en que los muertos en Cristo resuciten, entonces nos tocará a nosotros ser transformados, y así regresaremos a la vida eterna con un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad. Esa es una promesa para cada uno de ustedes y para mí también. Y todo esto está en el programa divino que tiene el Señor Jesucristo, el Yo Soy del Antiguo Testamento, que es el Jesús del Nuevo Testamento. Por eso, cuando aquella columna de fuego que le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, le dijo a Saulo de Tarso, en el capítulo 9, verso 4 en adelante, cuando Saulo de Tarso cayó a tierra, oyó una voz. Cuando aquella luz le rodeó, vamos a leer desde el capítulo 9, verso 1 en adelante, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué le dijo quién eres, Señor? Porque él sabía que esa luz que le hablaba era la misma luz, la misma columna de fuego que le había hablado a Moisés en el monte Sinaí, en aquella zarza ardiente. Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas de ser cosas contra el aguijón. Ahora ven ustedes, le dijo: yo soy. El yo soy aquí le va a decir cuál es su nombre. El yo soy le va a decir su nombre. El yo soy le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este es el nombre que Dios ha usado para la dispensación de la gracia, para la obra de redención en la cruz del Calvario. La dispensación de la gracia está bajo el nombre de Jesús, porque Jesús significa Salvador, Redentor. Y con el nombre de Jesús, con el nombre de Redentor, Él se manifestó en carne humana en su primera venida y llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, muriendo como Cordero de Dios y quitando el pecado del mundo, y siendo así nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual, y también nuestra expiación, que una vez al año se efectuaba en medio del pueblo hebreo, para así llevar a cabo la reconciliación del pueblo con Dios. La única forma de reconciliación del pueblo con Dios era por medio del sacrificio, de la expiación del macho cabrío. Y la única forma
de reconciliación con Dios, la cual estuvo representada en ese macho cabrío, es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la única forma para ser reconciliados con Dios. Por eso, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ser reconciliado con el Padre Celestial sino por medio del Señor Jesucristo, del yo soy del Antiguo Testamento, que es el Jesús del Nuevo Testamento, el Cordero de Dios y la expiación por el pecado de todos los hijos de Dios, para ser reconciliados con Dios. El Señor Jesucristo, Él, yo soy. Vieron ustedes que Él dijo a Saulo de Tarso, cuando Él preguntó cuál era su nombre, Él le dijo: yo soy Jesús. A Saulo de Tarso, a Moisés le dijo: yo soy el que soy. Y a Saulo le dijo: yo soy Jesús. Yo soy el que soy, era Jesús. Yo soy el que soy. Y el que soy es Jesús. Por eso cuando Jesús le contesta a Pablo, a Saulo le dice: yo soy Jesús. Yo soy era Jesús. Jesús bajo la dispensación de la gracia. Pero Él tiene un nombre nuevo, del cual hablaremos en otra ocasión. Pero el nombre Jesús es el nombre como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario, siendo nuestra expiación para ser reconciliados con Dios. El nombre Jesús, el yo soy, para la dispensación de la gracia. El Señor Jesucristo, el yo soy. El yo soy del Nuevo Testamento. Y el yo soy del Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesucristo. El yo soy del Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesucristo, el cual estaba en su cuerpo teofánico. Y el yo soy del Nuevo Testamento, de la dispensación de la gracia, es el mismo Jesucristo en carne humana, en su primera venida. Es el mismo ángel del pacto, allá en el Antiguo Testamento, en su cuerpo teofánico, y en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, en su cuerpo de carne. Es el Señor Jesucristo, el yo soy. Y será también el yo soy de la dispensación del reino, del cual hablaremos en otras conferencias. Continuaremos en esta tarde con el Señor Jesucristo, que es el yo soy. Continuaremos hablando de todo lo que Él dijo en este pasaje donde dice yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ven que nadie puede ir al Padre sino por medio de Cristo, que es el sacrificio por el pecado, que es la expiación por el pecado, y con su sangre nos limpió de todo pecado. Ninguna persona puede ser reconciliado con Dios sin ser rociado con la sangre del Señor Jesucristo, que es la sangre de la expiación por el pecado. Porque ninguna persona puede ir al Padre
a Dios con pecado. Tiene que ir sin pecado. Y la única forma es por medio del Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Es por medio del Señor Jesucristo que podemos ir al Padre Celestial. El Señor Jesucristo, el yo soy. Que Dios nos continúe bendiciendo en este día, que Dios nos guarde. El ángel del pacto, el yo soy del Antiguo Testamento, y el ángel del pacto al Señor Jesucristo, el yo soy del Nuevo Testamento, les bendiga a todos ustedes y a mí también, con las bendiciones de la primogenitura, con las bendiciones que Él ganó, que Él tiene para todos sus escogidos, y que nos guíe en el camino de la vida eterna. En esta tarde hablaremos del Señor Jesucristo, el camino de la vida eterna. Pasen todos un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios. Y que el Señor Jesucristo les continúe iluminando, les continúe dejando entender, revelando su programa correspondiente a nuestro tiempo, para nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo, el yo soy del Antiguo Testamento y el yo soy del Nuevo Testamento, es el Señor Jesucristo. Por eso, el Señor Jesucristo, el yo soy, ha sido nuestro tema en esta mañana. Que Dios les bendiga a todos ustedes aquí en Villahermosa, México, y en toda la República Mexicana, y a todos ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y también a todos ustedes en los diferentes países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, del Canadá y de todos los demás países que están al alcance del satélite Galaxy 7 Canal 11, y también a los que están a través de la línea telefónica. Que las bendiciones del yo soy sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín, para continuar y concluir en esta mañana nuestra parte, dándole gracias a Dios por sus bendiciones para nosotros. Por aquí tenemos a Miguel ya. Bueno, que las bendiciones del yo soy, del Señor Jesucristo, del ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Amén.